Cuando no estamos metidos con el Señor, cuando no estamos metidos con Dios, empiezan a salir, aún sin uno darse cuenta, lo que es de la carne. Y hay un problema grande ahí, varón. Muchas veces la carne, cuando no estamos metidos con Dios, la carne se manifiesta sola. Porque no se sometían al mandato divino de Dios. Si no hay búsqueda, como usted dice, ministro Juan, mire, no va a haber manifestación del fruto del Espíritu. Un tiempo en mi vida yo anhelaba algo y cuando lo tenía ya yo quería otra cosa, porque Él sabe lo que necesitamos. Aún nosotros le pedimos, aún Él diciendo, pídeme y se te os dará, toca y se te abrirá. Él sabe cuándo abre y Él sabe cuándo da, y todo lo que da lo da bueno, y lo da de una manera tal que no te sientas insatisfecho, para nada, para nada, para nada, porque mientras más tenía, más quería. Satisfacción que tuvo el hijo pródigo, que llegó al error de menospreciar lo que su padre le había dado. En su casa tenía todo, pero llegó un momento en el cual algo no suplía sus necesidades. A veces cuando tú ves que otro prospera en diferentes áreas, pues en tu vida personal, en la congregación, en el trabajo, puede entrar esa obra de la carne, del celo, de la envidia, viendo que otros prosperan y tú no estás prosperando, pero que Dios te da lo que tú necesitas. Dios le bendiga, amados hermanos, nuevamente estamos aquí en su programa Sanidad a las Naciones con el cuerpo de capellanes de la IFC, la International Federation of Chaplains, región 7 de Nueva York. Para nosotros, verdad, es un gozo estar nuevamente aquí en su programa. Nos sentimos hoy muy bien acompañados aquí con nuestra hermana Sandra Kennedy, nuestro hermano Juan Rodríguez, siervo del Señor, y nuestra hermana también Lucky de la Cruz, sierva del Señor, todos capellanes, siervos, ministros del Señor, gloria a Dios. Y como les decía, hoy es un día en el cual nos vamos a estar gozando, nos vamos a estar trayendo un tema bien poderoso, un tema que yo sé que va a ser de mucho interés, puesto de que vamos a hablar de un tema que a todos de alguna manera, ¿verdad?, nos identificamos. Unos cuando no tenían a Cristo, otros que también estando en el Señor, muchas veces, ¿verdad?, tenemos que ver con este tipo de casos. El tema de hoy que le traemos es la insatisfacción personal. Yo sé que usted que me está escuchando, que me está viendo y los que nos van a ver más luego, nos van a escuchar, pues se van a identificar con este tema, la cual es algo que a veces nos causa y ni cuenta nos damos, porque muchas veces nos pasan cosas y nos sentimos a veces, ¿verdad?, que como insatisfechos, ¿verdad, mi hermano Juan? Amén, así es. Sí, de manera que gloria al nombre de Dios, pero no podemos traer un tema como este, ¿verdad?, sin nosotros, ¿verdad?, pasearnos por las Santas Escrituras, porque sabemos que todas las cosas, ¿verdad?, que hoy día sabemos han sido reveladas por el Señor. Amén. Y verdaderamente una de las cosas que más nos interesa a nosotros, ¿verdad?, como cuerpo de Cristo, es nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad?, según las Santas Escrituras. Amén. Dice el libro de Génesis, capítulo 2, 16, 17, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Gloria al Señor. Es algo que yo sé que a lo mejor tú que me estás escuchando, quizá te pregunte que qué tendría que ver esto, ¿verdad? Es algo que
verdaderamente sabemos que nada viene por venir, todo tiene un principio, ¿verdad? Y una de las cosas interesantes es saber, ¿verdad?, el principio de esto, porque realmente es un caso que nos converge a todos, ¿verdad? A los que tenemos hijos, los que tenemos esposas, ¿verdad? Y todo lo que se relacionan con alguna persona. Es aquí donde vemos que en el principio se está hablando aquí de que Dios está dando, ¿verdad?, un mandato en el cual está prohibiendo algo que el hombre no debería de hacer, y Dios, ¿verdad?, le dice que si lo hace, ¿verdad?, ciertamente vas a morir. Y una de las cosas, hermana Sandra, es que nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Yo no quiero morir, nadie quiere morir. Pero escrito está, como dice el libro de Hebreos, que primero el hombre conocerá muerte y después el juicio, ¿verdad? Pero gloria a Dios que nosotros como iglesia, ¿verdad?, estamos porque sabemos que nos vamos con Cristo Jesús cuando suene la trompeta. Pero ¿qué está sucediendo aquí al principio? Al principio vemos que Dios da una orden y la orden se la da a Adán, como dice Génesis aquí capítulo 2, versículos 16 y 17. Y vemos que aún Dios, dándole a Adán esta orden, ¿verdad?, dice que Dios le dio todo lo que el hombre necesitaba y le dio la potestad a Adán, ¿verdad?, aún hasta de ponerle nombres a todas las especies que Dios le estaba dando, según, ¿verdad?, su género. Pero Dios también encontró que Adán necesitaba una ayuda idónea, ¿verdad?, y que no se encontraba, pues decidió el Señor, según el capítulo, de darle sueño profundo a este hombre y sacarle una costilla, y de la costilla hacer una ayuda idónea, una mujer, una compañera para Adán, de la cual Adán también tuvo la posición de poder darle nombre a ella, y se le dio el nombre de varona. Gloria al nombre de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí, hermana Luqui? Que realmente vemos que pasó una situación ahí en el Edén, de la cual lo vemos como un caso, ¿verdad?, que da que pensar, porque el Todopoderoso le dio todo lo que la creación necesitaba de ese entonces, que era Adán y Eva, y vemos que realmente Dios le da la orden a Adán, y ya la Biblia misma muestra que quien da el mensaje a Eva es Adán. Entonces, yo estaba aquí mirando y dije, pero aquí tuvo que haber pasado algo. O Adán no le dio el mensaje bien a Eva, o Eva no le puso interés al mensaje, porque inmediatamente se encuentra frente al árbol del fruto de la ciencia del bien y el mal, pues tiene una conversación con el enemigo. Y vemos cómo Eva codicia, ¿verdad?, lo que se le dijo que no comiera. Entonces, para una persona olvidarse y dejar atrás lo que se le está diciendo, que lo puede perder todo, aún su vida, y hacerle caso a lo que está contrarrestando su estabilidad, oigan bien, tiene que haber pasado algo grande. Y lo que vemos aquí es como una inconformidad. Parece como que ella no se sentía conforme con lo que tenía. Amén. Amén. Entonces, a mí me gustaría, hermana Sandra, que usted me leyera ahí a Romanos 7, 22 al 25. Porque yo creo que Pablo habla algo ahí muy interesante. Amén, amén. Romanos 7, 22 al 25. Amén. Quería mencionar algo de lo que estaba diciendo, si se puede, hermano. Lo que usted estaba diciendo ahora de Eva, de la inconformidad, que ella al verse confrontada con lo que el enemigo le decía a ella al codiciar, ¿verdad? El desear algo como usted dice, tuvo que haber pasado.
Y eso creó un deseo en su carne, donde le llamó la atención y eso se hizo más fuerte. Entonces vamos aquí entonces al, como te dice, Romanos 7, 22. 22 al 25. 22 al 25, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí está Pablo hablando, pero ya había caído el hombre. Sí, claro. Pero Eva todavía no había sabido lo que era eso. Amén. Sí, aquí lo que podemos notar, para añadir algo a lo que usted está diciendo, hermana Sandra, es que sabemos que Pablo es un hombre de Dios, un hombre que lo dio todo por basura, amaba a Dios. El hombre era un hombre que se dejaba guiar por el Espíritu. Pero vemos que él mismo está diciendo aquí que hay algo en él, en la carne, que lo motiva a hacer cosas que él no quiere hacer. O sea que siempre vas a ver una lucha interior en nosotros. Y es aquí cuando veo a Pablo que habla aquí de la mente, vuelvo atrás y podemos notar cómo en realidad el enemigo pudo influir en la mente de Eva. Amén. Porque la lucha, la mayoría de la lucha que tiene el hombre es mental, Así es. es mental. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuenta, tú que me escuchas, que quizá a lo mejor está pasando por, qué sé yo, por un desierto, por una preocupación, y tiene esa lucha mental, tiene que saber que no puede pasar de tu mente, porque las cosas que pasan de la mente y se llevan al corazón, hay problemas. Amén, así es. Hay problemas. Amén. Amén. No, y realmente es algo que nosotros como hijos de Dios nos pone a qué pensar, porque realmente Pablo recalca mucho estas cosas y habla de la insatisfacción que muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos, porque realmente la insatisfacción es una emoción que viene de la carne. Y realmente que se está batallando. Por eso Pablo decía, wow, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque reconocía que queriendo hacer lo bueno no lo hacía, sino que hacía lo malo. Mas sin embargo, sabía que en medio del proceso del caminar estaba Dios obrando en su vida. Amén. Amén, amén. Sí, eso es algo que nosotros debemos tener siempre pendiente, de que sin el Señor Jesucristo se nos será imposible. Amén, hermano Juan. Así es. Increíble, yo leyendo, ¿verdad? Más para adelante, cito, el 18. Oigan lo que dice Pablo. Es interesante lo que él dice. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. O sea, él quiere hacer el bien. Sigue diciendo, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto hago. O sea, que aunque él quería, anhelaba o sentía hacer, el deseo de la carne era tan fuerte que lo llevaba a hacer lo que no le agrada a Dios. Eso es Tremendo. así. Eso es tremendo, tremendo, tremendo eso, hermana Sandra. Tremendo, sí. ¿No? Y realmente Pablo, en medio de las exhortaciones que él le decía a los hijos de Dios, les habla que era constantemente e importante un rendimiento total. Y nosotros sabemos que como hijos de Dios pasamos circunstancias, temporadas en las cuales viene la inseguridad, viene la insatisfacción en nosotros, porque es una lucha espiritual.
y no tanto espiritual también, sino también terrenal, porque la vemos a lo largo del trabajo, en la familia, en lo secular, pero vemos que a través de la palabra de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo podemos ir dejando estas cosas. Amén, amén. Sabe que ese tipo de situación es algo que realmente tiene que ver mucho con muchas personas, ancianos, jóvenes, no importa el tipo de gente que sea, pasa, porque es algo a veces que llega y a veces la persona ni cuenta se da. Tiene que ser una persona muy espiritual y una persona que esté muy metido con Dios para darse cuenta que está pasando algo que no es normal. Porque eso se da también hasta con la ansiedad. Incluso la misma palabra nos manda a nosotros mismos que no seamos glotones. Y a veces para ser glotón no hay que caminar mucho. Gustarle una comida que te guste mucho y te sientes todavía satisfecho y quieres comer porque te gusta. El cuerpo te está diciendo que coma más. Aunque estés satisfecho. Aunque estés satisfecho. ¿Ah? Pero a mí me gustaría que la hermana Sandra me diga algo de lo que dice Gálatas 5, 22, 23. Pues Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Gloria a Dios. ¿Verdad? Del 22 hasta el 23, ¿no? Correcto. Bueno, como dice en Romanos donde estamos leyendo, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? Porque ahí cuando ya andamos en el Espíritu, el fruto es el que está tomando el control, el fruto del Espíritu es el que toma control de nuestro, ¿verdad? Carne. Y ya no, la carne ya no está señoreando, sino que el Espíritu Santo y el Espíritu da el fruto, que es el amor, el gozo, la paz, ¿verdad? Y todo esto se manifiesta en nuestra carne. Entonces ya la carne no está ejerciendo el señorío, sino que el Espíritu Santo es el Señor en nuestra persona, ¿verdad? Amén, amén. Amén. Hermano Juan, ¿y qué usted me diría sobre el fruto del Espíritu conforme a la carne? Porque realmente la carne se va a oponer al Espíritu. La hermana dice que, ¿verdad? Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, templanza, etcétera. ¿Qué usted diría sobre el fruto de la carne? Bueno, realmente la hermana dice del Espíritu, pero como dice la sierva, de que tenemos que estar llenos del Señor para que se pueda manifestar lo del Espíritu. Porque entra ahora lo que tú acabas de decir sobre la carne. Cuando no estamos metidos con el Señor, cuando no estamos metidos con Dios, entonces empiezan a salir, aún sin uno darse cuenta, lo que es de la carne. Leyendo aquí en Gálatas, donde la hermana estaba leyendo, yo voy a leer del 19, donde dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, oiga bien, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, hurría y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hay un problema grande ahí, varón. Porque en esta parte donde te habla de la carne, muchas veces la carne, cuando no estamos metidos con Dios, la carne se manifiesta sola y empiezan a salir estos que acabamos de mencionar. Eso es así. O sea, tenemos muchas veces sin darnos cuenta. Eso quiere decir que cuando estamos separados de Dios,
Cuando estamos en falta de búsqueda, la carne sobresale. Por eso siempre tenemos que tratar de mantenernos sumergidos en el Señor. Bueno, el mismo Pablo dice, cuídate de la que duerme a tu lado. Él mismo se sentía hasta con miedo de que hasta durmiendo se manifestara algo. Y eso se ve. ¿Cuántas personas no tienen sueños inapropiados? Durmiendo. Y Pablo está diciéndote en eso. Tenía él cuidarse de eso. Y mira, hermano, es tremendo lo que usted acaba de leer ahí, según Gálatas 5:19 en adelante. Porque realmente una de las cosas que Dios venía año tras año tratando con el pueblo de Israel, cielo, era con la idolatría, con la fornicación, con el adulterio, y todo eso eran la carne. Amén. Porque no se sometían al mandato divino de Dios, porque para andar en el espíritu, en el espíritu hay que someterse. Amén. Si no hay búsqueda, como usted dice, ministro Juan, mire, no va a haber manifestación del fruto del espíritu. Gloria al nombre de Dios. Usted sabe, hermana Luqui, que usted me estaba hablando ahorita fuera de cámara sobre de Israel. Amén, amén. No, realmente cuando nosotros vamos a los pasajes que habla la Biblia y nos habla específicamente sobre el pueblo de Israel, vemos cómo Israel caminó 400 años, estuvo constantemente viendo la mano de Dios, fue al desierto y en su infinita misericordia Dios satisfacía las necesidades de su pueblo. Les mandaba maná, les mandaba carne, pero de pronto el pueblo empezó a insatisfacerse. ¿Por qué? Porque ya empezaba a anhelar, a degustar lo que antes tenía, Que había dejado atrás. que había dejado atrás. Entonces vemos que esa es la lucha constantemente de poder satisfacer lo que Dios nos da, porque las cosas que Dios nos da nos satisfacen, nos dan tranquilidad, nos dan gozo, nos dan paz. Si hoy tuvimos, pues, y si no tuvimos, estamos satisfechos, estamos agradecidos con Dios. Es lo contrario que hablaba nuestro hermano Juan en la Biblia, en Gálatas, donde habla sobre las obras de la carne. Y realmente cuando hablamos de lo que es la insatisfacción en una persona, ¿qué produce eso? Angustia, tristeza, no está conforme. Desesperación. Entonces eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. No estuvieron conformes y querían ver de una u otra forma, anhelaban sus deseos humanamente. Y es increíble porque realmente yo veo aquí a la hermana Luqui hablando sobre eso y yo pensaba, hermano Juan, sobre un tiempo en mi vida donde yo anhelaba algo y cuando lo tenía ya yo quería otra cosa. O sea, como que una persona cuando no tiene a Cristo se siente insatisfecho, porque aquí es donde está la cosa. Porque es que cuando tenemos al Señor en nuestra vida, siempre o deberíamos de acogernos a lo que Dios pone en nuestras manos, porque Él sabe lo que necesitamos. Aún nosotros le pedimos, aún Él diciendo, pídeme y se te os dará, toca y se te abrirá. Él sabe cuándo abre y Él sabe cuándo da. Amén. Y todo lo que da lo da bueno. Y lo da de una manera tal que no te sientas insatisfecho. Porque el Señor sabe que si te sientes insatisfecho con lo que Él te da, entonces, pues lo que te está dando no cumplió con el estandarte de lo que tú necesitabas. Y por eso es que nosotros todo el tiempo, hermano, tenemos que acogernos a esta palabra. Dios es amor. Y el que tiene a Dios lo tiene todo. Cuando yo andaba en delitos y pecados, hermano, yo no me sentía conforme. Para nada, para nada, para nada. Porque mientras más tenía, más quería. Y todo eso son la carne. Vuelve al hombre ansioso a buscar donde no se le ha dicho que hay, a querer lo que no se le ha dicho que debe de tener. ¿Ah?
Y es increíble, déjenme decirle algo, porque si nosotros no podemos citar cosas que están pasando en la actualidad, podemos decir, hermano, y mencionar muchísimos hombres y mujeres que Dios los tiene en eminencia, gobernando la tierra en muchos lugares, que se le ve la insatisfacción. Dios le da la oportunidad de gobernar. Dios le da la oportunidad de que sean líderes delante del pueblo. Dios le da la oportunidad de que trabajen y vean el fruto de su trabajo en gran manera, pero de pronto cambian y quieren más y más y más y hacen hasta lo imposible para quedarse en un lugar donde ellos mismos anteriormente prometieron que iban a estar durante el tiempo que la ley terrenal le dijera. Y eso también es insatisfacción. ¿Verdad que sí? Amén. Amén, hermano Juan. Amén, amén. Eso es así, varón. Es como lo que decía Pablo, que él quería hacer el bien, pero había algo en él que lo llevaba a hacer lo que él no quería. Amén. Y era eso, varón, porque es que si nosotros primeramente, como decía tú, que buscaba y no encontraba cuando era del otro lado, no vamos a encontrar, varón, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cuando llega Cristo, es entonces el que llena ese vacío que nosotros tanto buscamos y anhelamos encontrar en el mundo que no encontramos, varón. Pero Cristo llega y ocupa ese espacio en la cual entonces nos sentimos satisfechos, varón. Amén. Amén. Y cuando usted habla de eso, me hace recordar la insatisfacción que tuvo el hijo pródigo, que llegó al error de menospreciar lo que su padre le había dado. En su casa tenía todo, pero llegó un momento en el cual algo no suplía sus necesidades. Yes. ¿Y qué hizo? Él fue a probar allá afuera. Él quiso probar, derrochó todo lo que tenía, mas sin embargo se dio cuenta. Y qué lindo es cuando uno reconoce su error y viene a través de la palabra y uno dice, wow, el Señor satisface todo en mi ser. Él se dio cuenta que el Padre siempre iba a estar con los brazos abiertos. Amén. Y que allá afuera nada lo podía satisfacer. Pudo disfrutar, mas sin embargo llegó al punto de decir, no, regreso al Padre, regreso a mi casa. Y qué lindo que nosotros como hijos de Dios podamos también entender eso, que a través de Jesucristo, Él puede satisfacer todo lo que nosotros necesitemos. Amén. Amén. Entonces estamos de acuerdo de que una de las maneras de poder vencer la insatisfacción es con Cristo. Amén. No hay otra manera. Amén. No hay otra manera. Y yo le insto a cualquier hermano que me esté escuchando en la fe, porque sé que humanamente cualquier cosa puede, ¿verdad?, suceder, de que si está pasando por una situación como la que hemos estado tratando aquí, de la insatisfacción, cosas que verdaderamente muchas veces Dios nos las revela y nos dice que no la hagamos, como se le dijo a Eva, ¿verdad? De que no la haga. Si Dios te ha dicho que no haga lo que tú estás pensando hacer, ya sea para comprarte una casa, ya sea para comprarte un carro, ya sea para hacer un negocio, poner un negocio, y tú sabes que lo que estás haciendo está envolviendo la finanza tuya y de tu familia de una manera que tú sabes que no vas a poder tener el control para resolver lo que estás haciendo, no lo hagas. Espera en el Señor, porque puede ser de que esas sean manifestaciones de la carne. Amén. Amén. Amén, hermano. Quería mencionar, como estuvimos hablando anteriormente, sobre el Salmo 73, sobre Asaf, que era, ¿verdad?, un salmista, ¿verdad?, un cantor, y o sea que le servía a Dios. Y él entró en una insatisfacción, porque a veces, como mencionaron,
podemos entrar en satisfacción aún siendo cristianos, y ahí es cuando debemos de chequear que ahí está actuando la obra de la carne, porque eso no puede acontecer. Usted sabe que a veces pues uno puede estar a 100 como que a 30, pero una cosa, como usted estaba diciendo anteriormente, es que cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, ahí es donde el Señor nos puede mostrar de dónde estamos fallando, ¿verdad? Y que tenemos esa necesidad de Él, porque cuando dice, que dice Asaf en el capítulo 73 del libro de los Salmos, que en cuanto, el versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco les resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. A veces cuando tú ves que otro prospera en diferentes áreas, puede ser en tu vida personal, en la congregación, en el trabajo, ¿verdad? Y puede entrar esa obra de la carne, del celo, de la envidia, ¿verdad? Y viendo que otros prosperan y tú no estás prosperando, pero que Dios te da lo que tú necesitas. Exacto, amén. Y al tiempo que lo necesita, es que Él lo da. Y cuando lo da, puede hacer también, hermana Sandra, que cuando se lo dé a una persona, se lo da para procesarlo. Porque hay personas que piden cosas que en realidad no la necesitan y se la piden tanto a Dios que Dios dice, se la voy a dar. Exacto. Y como dice, Para que vean que en realidad no es lo que necesita. amén. Y en esa enseñanza, como estábamos hablando anteriormente, que dice Pablo, que Él nos enseña a vivir en la pobreza y en la abundancia. Tenemos que aprender a aceptar lo bueno y lo malo, porque es un proceso que estamos pasando. Es un proceso que estamos viviendo. Y una cosa que dijo el hermano Asaf fue que cuando, déjame ver aquí, cuando dice, ay, se me perdió el versículo, cuando dice que cuando él se acercó al santuario, Ahí encontró paz y ahí tranquilidad. él pudo ver, ¿verdad? ¿Dónde ayúdame, mi hermano? No, y realmente, hermana Sandra, también cuando usted hablaba de eso, me hablaba sobre lo que Pablo decía, que sabía vivir en la pobreza y en la abundancia. Filipenses 4, capítulo 12, lo dice, que él había que aprendido, o sea, no era algo que él traía, sino que realmente a lo largo del caminar, él fue aprendiendo a estar contento. Por eso, cuando nosotros hablamos de la satisfacción que Dios da, nos hace estar tranquilos. Amén. Nos da tranquilidad, nos da paz, nos da estabilidad. Entonces, debería, en conclusión, debería un cristiano, estar insatisfecho como persona. ¿Verdad que no? No, imposible. Ahora, mi pregunta entonces sería, ministro Juan, y si en caso le sucediera a un ministro, a una persona, estar insatisfecho, que salga esa obra de la carne, y porque puede salir sin darse cuenta, y actuar de esa manera, ¿qué usted le recomendaría a esa persona si le pasa eso? Bueno, mi primera recomendación sería, ¿verdad? Sumergirse en Cristo. Mi hermana Sandra hablaba de Asaf y quería buscar el versículo que ella preguntaba, era el 17, Sandra. Amén, Entonces, amén. donde dice, el 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. O sea, mientras él estaba afuera no entendía. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de estar todo el tiempo sumergidos en el Señor. Amén. Cuando estábamos en delitos sin pecado, sin Cristo, estábamos ciegos. Pero ahora la luz de Cristo Nos nos ha alumbra. resplandecido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Santo Dios. Amén. Sabemos que el tiempo avanza y quisiéramos, ¿verdad?, estar más tiempo, pero gloria al nombre de Dios. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por nuevamente esta oportunidad, al ministro Juan Rodríguez, a la hermana Sandra Kennedy, a la hermana Lucky de la Cruz, como le dije,
Somos cuerpo de la capellanía de la International Federation of Chaplains, región 7, Nueva York. Esperamos que le haya gustado este contenido y prontamente estaremos con ustedes. Así que este video esperamos que lo compartan y que le den me gusta para que así otros puedan seguir, ¿verdad?, viendo este video, porque es la manera en la cual pueden otros, ¿verdad?, llegar a este contenido. Dios le bendiga, Dios le guarde, así que bye bye. Amén. Dios le bendiga. Bendiga. Regocijados.